¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí. Integridad y Sabiduría presenta la conferencia ¿Quién irá? Sean todos bienvenidos. La otra parte del cuidado, del círculo del cuidado, tiene que ver con el cuidado personal. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad, y eso es importante cuando hablamos con nuestros obreros, cuando hablamos con alguna persona que estamos cuidando, que estemos acompañando, y aún para nosotros mismos, necesitamos recordar que yo soy responsable también de mi cuidado espiritual, de mi cuidado emocional, de mi cuidado físico. Yo tengo que también aprender a tener recreos, a tener sanos entretenimientos, tener una vida equilibrada. La palabra del Señor dice en Proverbios 3, 5, 6, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Entonces es un reconocimiento de que Dios está ahí, pero que también yo tengo que reconocer sus mandamientos, tengo que reconocer sus caminos, y en la medida en que cumplo sus mandamientos y ando por su senda, pues me va a ir bien. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Entonces dice, aprendan de mí que soy apacible o manso y humilde de corazón. Entonces también, si yo soy un seguidor de Jesús, yo tengo que tener un corazón manso y humilde. Y yo tengo que procurar caminar por esa senda. Entonces también es una invitación a algo que yo tengo que hacer. Colosenses 3:5 dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Voy a leer los 3 textos seguidos para luego hacer un énfasis o subrayar el tiempo de los verbos y a quién está dirigido este verbo. Luego dice Colosenses 3, 8, 10, abandonen también todo enojo, ira, maledicencia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. Revístanse de afectos entrañables y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Noten desde Colosenses capítulo 3 dice, hagan morir. Ese verbo está dirigido a ¿quién? ¿Quién es el que tiene que hacer morir esas malas pasiones? ¿Es Dios o yo? Yo, ¿verdad? Él me da la gracia para poder hacerlo, porque sin su gracia no podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces, pero la verdad es que el verbo está dirigido a mí. Yo soy el que tengo que procurar, yo soy el que tengo que dejar, el que tengo que hacer morir en mi naturaleza eso. Luego dice, abandonen. ¿Quién es el que tiene que abandonar? Yo. Nosotros tenemos que abandonar, dice, toda ira, toda malicia, toda calumnia, todo lenguaje obsceno. Dejen. ¿Quién tiene que dejar? Yo. De mentir unos a otros, ¿verdad? Porque se han puesto, dice. ¿Quién se puso? La nueva naturaleza. O sea, es el Señor, pero es mi opción de revestirme con la nueva naturaleza en Cristo, ¿no? Y después dice, revista. Otro que ahí creo que me lo brinqué en algún lado, que dice, no se mientan los unos a los otros, ¿verdad? Que también es una actitud de lo que tengo que hacer. Yo no sé dónde era.
El 9, ¿verdad? Dejen de mentirse, ahí está, dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza. Entonces, es una invitación, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Entonces, la conclusión de todo esto, hermanos, es que así como Dios tiene cuidado de mí, yo también tengo una responsabilidad muy activa que tengo que tomar en cuenta eso. Y muchas veces, como estaba diciendo, parte del cuidado o del acompañamiento con otros hermanos es aprender a intervenir y decirle, mire hermano, con todo amor, con todo respeto, estoy viendo estas y estas actitudes en ti que creo que te están dañando o están dañando al cuerpo de Cristo. Entonces, es una responsabilidad nuestra. La tercera parte del círculo del cuidado integral tiene que ver el cuidado mutuo de la familia, la comunidad y el equipo. Y ahí quiero volver a hacer un énfasis, ¿verdad? Les decía a ustedes que una de los grandes desafíos que tenemos, que quién sabe, hermanos, si realmente tenemos esto incorporado en nuestra vida cristiana, si intencionalmente hemos hecho una opción de ser una comunidad que nos cuidamos los unos a los otros, ¿verdad? Nosotros hablamos en equipos, tenemos equipos de trabajo en el Medio Oriente, equipos, y hablábamos mucho de equipos. Y aunque no está mal el equipo, pero también hay equipos de fútbol, hay equipos de baloncesto, hay equipos de béisbol, ¿verdad? Pero nosotros somos más que un equipo. Este no es mi compañero de equipo, este es mi hermano. Y somos una comunidad de fe, una comunidad que trabajamos en equipo. Y eso hace una diferencia abismal. Si usted va a la Biblia, hermanos, y lo vamos a ver, creo que en estos días que vamos a estar juntos, o por lo menos los que quieran participar de lunes y martes, vamos a ver una parte que se llama los mandamientos recíprocos. Vamos a ver 40 mandamientos que el Señor nos deja en su palabra y también en el Nuevo Testamento y también en las cartas apostólicas, 40 mandamientos o invitaciones del Señor de procurar el bienestar de unos por otros, ¿no? Entonces, la vida en comunidad no es fácil. Hay mandamientos, hay lineamientos. El Señor nos invita, ¿verdad?, a perdonarnos los unos a los otros, a caminar la milla extra, ¿verdad?, a tener a mi hermano como superior. Y déjenme decirle por qué esto es importantísimo, hermanos. Y es algo que deberíamos de incorporar, tener un estilo de vida intencional de cuidarnos los unos a los otros. Mire, puede ser que nosotros seamos muy lindos cristianos, tengamos una relación, nos abracemos, la gente aparentemente lo quiera, seamos expertos en el trato superficial. Y puede ser que pasen 20, 30, 40 años como cristianos y nunca hemos construido una relación significativa. Una relación en donde mi hermano pueda venir a mí, abrirme su corazón, y porque he construido intencionalmente una relación de amor, de cariño, de respeto, de solidaridad con mi hermano, de tal manera que él pueda venir a abrir su corazón y yo no voy a ir a compartir ese mensaje, esa información tan delicada que él me da. No lo comparto porque es mi amigo, yo no lo voy a exponer delante de nadie. No sé si me estoy dando a entender. Entonces eso es muy importante, cómo construir relaciones significativas. Algunas veces hay hermanos que no encuentran cómo poder expresarse, cómo poder abrir su corazón unos con otros, o porque van a exponerlos, o porque van a hablar y todo lo demás. Déjeme decirle algo con toda honestidad y voy a ser muy transparente. Miren, nosotros criticamos mucho a la religión tradicional en algunas cosas, pero cuando alguien va donde un cura y le cuenta las cosas, le dice todo, no se sabe que le ande contando por todo lado. Ese es un secreto que tienen, es un no negociable. Digo, ¿cómo nosotros no vamos a poder guardar
la confiabilidad unos con otros. Por Dios, si es que la información que mi hermano me está dando es porque tiene un grave problema. Yo no puedo andárselo. La información que él me dio no le importa a otra persona. Él la comparte conmigo porque cree que he construido una relación tan sólida, tan fuerte, que soy capaz. Si no tengo la respuesta, puedo orar por él. Si no tengo la respuesta, vamos juntos a la palabra de Dios. Y si no tenemos la respuesta ninguno de los dos, vamos a buscar al pastor o vamos a buscar a quien sea. Pero esto se tiene que solucionar en el nombre de Jesús. Entonces yo creo, hermanos, que en esto tenemos que ser muy serios, ¿no? ¿Cómo tengo una responsabilidad de cuidar a la comunidad, mi familia, y tener a propósito, construir relaciones significativas, no solo relaciones diplomáticas, no solo relaciones profesionales, no solo relaciones cristianas profesionales. Necesitamos gente con un corazón quebrantado, humillado, capaz de tener la sensibilidad de Dios, de escucharnos unos a otros y de realmente guardar esa información y saber qué hacer con ella, ¿verdad? Dice, entonces les decía que aunque hablamos de, por ejemplo, y refiriéndome al campo que estamos tratando, entre los misioneros hablamos de equipos, pero más que un equipo, somos una comunidad de fe, ¿verdad? Que trabajamos en equipo. Y ojalá que pudiéramos profundizar un poco más sobre la vida en comunidad, sobre cómo tener una experiencia de vida en comunidad y hacer una opción de vida, un estilo de vida, de cuidarnos los unos por los otros. Yo estoy seguro, hermanos, que si nosotros hacemos esto, mucho de la relación en la iglesia, mucho de la relación con nuestros misioneros va a cambiar. Intencionalmente quiero vivir, no solo para cuidar mi vida, sino para cuidar la vida de mi familia, para cuidar la vida de mi hermano. Mire, nosotros estamos diciendo, no queremos pasar como lo que el libro de Génesis dice cuando el Señor llama a Caín. Dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Yo no sé, yo no tengo que cuidarlo. ¿Cómo que no? Si Dios te llama y te dice, ¿qué pasó con la hermana que está orando contigo? Tienen un grupo de oración. Yo no sé, ¿cómo no sé? Oras con ella y no sabes. Es tu hermana. Tengo que aprender a cuidar. No es una responsabilidad, nosotros no hablamos de responsabilidad, es un privilegio cuidarnos los unos a los otros. Es un privilegio que Dios me da ver que la vida de mi hermano crece. Ojalá él sea mejor cristiano que yo, ojalá Dios lo use más, ojalá sus dones brillen aún mejor que los míos. Lo anhelo, lo deseo, que este hermano sea una maravilla en Dios. Dice su palabra, 1 Timoteo 3, 4, 5, deben gobernar bien su casa y hacer que sus hijos les obedezcan con el debido respeto, porque quien no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Pero preocúpense los unos por los otros a fin de estimularse al amor y a las buenas obras. Hebreos 10, 24. 1 Pedro 3, 8, en fin, vivan en armonía los unos a los otros. Compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasibles y humildes. Pregunta, ¿no le gustaría a usted vivir en una comunidad donde comparten su vulnerabilidad, sus penas, sus fracasos, pero también hay celebración, acción de gracias, ¿verdad? Existen dos tipos de comunidad, tengo que ser honesto. Una comunidad que le llamamos neumática o psicológica o almática, ¿verdad? Que es donde yo quiero vivir en un lugar, que es una especie de utopía. Ahí me cuidan, todo pasa bien, ahí no hay problemas, todo está maravilloso. Esa es una comunidad que puede existir en Marte, pero aquí en la Tierra eso no es verdad. Siempre que nos relacionamos con otros hay problemas. Siempre que tenemos relación unos con otros hay circunstancias y el Señor lo permite porque unos a otros nos pulimos, unos a otros nos vamos limando, ¿verdad? La comunidad espiritual es muy diferente a esa. Entre más rápido tomemos esa comunidad emocional y la echemos a la basura mejor
y saquemos a la luz la verdadera comunidad, la comunidad que el Señor quiere. Jesús aprendió a vivir en comunidad con sus compañeros, ¿no? 11 compañeros, vivieron de todo. Hasta uno salió traidor, ¿verdad? Uno lo negó, en fin, hubo problemas. Pero ¿cómo terminó esa comunidad? Bueno, no terminó muy bien porque el Señor aún les permitió que pasaran por el mismo bautismo que Él. Él permitió que sus 9 amigos murieran mártires. Solo Juan no. Bueno, 10 más bien. Juan no, pero aún así fue exiliado. Qué interesante, el Señor podía haber eximido a sus amigos de no morir martirizados, pero les permitió el privilegio de pasar por el fuego que Él pasó, para darle testimonio también a su comunidad que estaban sufriendo demasiado, que en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la tristeza, Él prometió estar ahí, asistirnos en todo momento. También dice la palabra del Señor, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suyo ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Hechos 4:32. Si uno de los miembros sufre, dice 1 Corintios 12:26, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. ¿Verdad? Muchas veces hablamos en términos de países, que algunos países, en lugar de alegrarse de que su compatriota progrese y esté bien, más bien tratan de ver cómo lo ponen en el suelo y no progresa. Pero nosotros no pertenecemos a una comunidad terrenal. Nosotros pertenecemos a la comunidad del cielo. Y nosotros ya no pensamos como piensan los hombres, pensamos como piensa Dios. Porque no es nuestra mente, es la mente de Cristo en nosotros. Entonces, en verdad, a propósito de contestar la pregunta, bueno, ¿cómo cuidamos a nuestros hermanos en el campo misionero? Seamos comunidad. Preocupémonos sinceramente. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que le está sucediendo? Escuchémoslos y tratemos de tener un estilo de vida en donde intencionalmente tratamos de cuidarnos unos a otros, y cuando ellos también vean, nuestros propios obreros, que en nuestra comunidad de fe, la comunidad de fe que los ha enviado, nos cuidamos unos a otros, ellos también se van a alegrar del testimonio y van a poder confiar en nosotros y dejarse cuidar. Okay, el otro punto es cuidado de los que envían. Hay una responsabilidad de la iglesia local, hay una responsabilidad de las organizaciones misioneras de cuidar a su obrero. Algunos testimonios de esto la palabra nos lo enseña. La iglesia de Tesalónica dice, confortaban a Pablo mediante el informe que uno de los informes que recibe Pablo de Timoteo allá en 1 Tesalonicenses le alegra mucho. Dice, ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos, tanto como nosotros a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de nuestras angustias y sufrimiento, ustedes han dado ánimo por su fe. Qué hermoso, ¿no? Dice Pablo, yo siento ánimo. En medio de las angustias y sufrimientos que estamos pasando, recibo ánimo, me alegro, me entusiasmo saber de su comportamiento en la fe, ¿no? Y de su amor. Y también, de alguna forma, le manifestaban el amor a Pablo. También dice, la iglesia de Corintio apoya a Pablo con su consuelo en medio de conflictos internos y externos. Eso ya lo vimos ahora, fue el texto que nosotros usamos al principio, ¿verdad? Cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes. Conflictos por fuera, temores por dentro, pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que Él había recibido de ustedes. Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llenó de alegría. Recuerdo que una vez estábamos en
en el campo y bueno, me di a la tarea de ir a hacer ejercicio con un hermano mexicano que era muy gordito, ¿verdad? Entonces dije, bueno, vamos a ir a correr y todo, y nos gustaba mucho jugar fútbol. Los turcos son buenos jugando fútbol, bueno, ya dije el país donde estaba. Y entonces pasaban por nosotros y nos íbamos a jugar, y entonces teníamos que estar en buena forma. Y recuerdo que un día que andábamos caminando, veo a otro compañero de camino, vemos el coche de él y estaba muy triste. Bueno, yo lo vi ahí. Este mexicano no estaba en el equipo mío, era otro latino que estaba ahí sirviendo. Entonces yo me despedí de él y me fui donde este compañero. Este sí era del equipo. Cuando yo lo vi en su coche, muy triste, y hablé con él, y me dice, bueno, mira, es que en este momento el sostenimiento no vino, no tengo ni para darle leche a mis hijas y todo esto. Wow, eso partió mi corazón. Inmediatamente le dije, bueno, vamos a mi casa. A mi esposa le hizo un café como a él le gustaba mucho, y nos habían traído frijoles negros de Costa Rica, ¿verdad? Entonces le hizo y a él le encantaban. Y bueno, y después de que desayunamos juntos y todo lo demás, fue muy hermoso llamar al otro compañero de equipo y juntos ir los tres a traer leche y todo lo que podíamos. También no teníamos mucho, pero todo lo compartimos. Y cuando llegamos a la casa y pudimos compartir, ¿verdad? Es que es un gozo, hermano. Yo no sé cómo decirlo, ¿verdad? Esa es la comunidad de fe. Y yo sí lo reprendí un poco porque le dije, mira, yo no quiero después, somos hermanos, yo no quiero que tú vivas eso solo. Necesitamos vivirlo juntos, estar juntos en esto. Entonces yo creo que si tenemos esa actitud, ¿verdad? Como dice Pablo, cuando llegó Tito, se alegró en medio de sus sufrimientos. Nuestro hermano estaba ahí, llegamos, estaba triste, llegué yo y el otro compañero, estábamos ahí los dos, él se alegró. Entonces, ¿cómo podemos hacer sonreír al Señor? ¿Cómo podemos alegrar el corazón de Dios cuando nos ayudamos los unos a los otros? ¿Se imagina un padre que ve que un hijo ve una necesidad, se mueve y hace lo que sea por satisfacer esa necesidad? ¿Cómo se siente el padre cuando ve que su hijo actúa correctamente y tiene esos sentimientos? ¿Se alegra o no se alegra? ¿Sonríe o no sonríe? ¿Cuántos queremos hacer sonreír a Dios al cuidar a nuestros compañeros de camino? ¿Verdad? También dice, la iglesia de Filipo apoyó integralmente a Pablo en sus sufrimientos y en el anuncio del evangelio. Es justo que yo piense así de todos ustedes porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo o confirmando el evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Qué hermoso. Cuando un obrero puede llevar el evangelio de Jesucristo y un ex musulmán declarar que Jesús es el Señor, o ahora un ex hinduista o ex budista o alguien de un grupo tribal declara que Jesús es el Señor, ese triunfo no es del misionero, primero es del Espíritu Santo, que fue el que lo convenció, pero detrás de él, ¿quién está? Toda una iglesia que está orando, apoyando, ofrendando. Ese es el testimonio. Dice Pablo, mire, cuando yo estoy preso, o cuando he estado defendiendo el evangelio, o confirmando el evangelio, ustedes están participando conmigo de esta gracia que Dios me ha dado. Había un amigo que se llama Yaví Cantor. Él trabajaba en una locanta en el país donde estábamos sirviendo. Y entonces, una locanta es un restaurante. Y cuando iba pasando, él me llama. Y entonces me dice muy triste que su esposa lo dejó, y comienza a llorar en mi pecho. Un musulmán radical llorando en el pecho de un cristiano radical, ahí, ¿verdad? Los dos abrazados. Y yo quería decirle 1000 cosas, hermano, me había preparado. Y yo le dije, Tanrita Panionos, Ben Sanat Dua Diorum. Eso significa, Dios sabe
y yo voy a orar por usted, y se me acabó el idioma porque era lo único que tenía en ese momento. No sabía nada más. Se me acabó. Pero ¿sabe qué fue bonito? No haber tenido idioma. Porque yo lo abracé y comencé a llorar con él. Entonces dije, bueno, no tengo idioma, yo quiero decirle, mire, hay iglesias que nos están apoyando, hay hermanos que están apoyando, hay un montón de gente que está haciendo posible este encuentro, y yo me he preparado por años para predicar el evangelio. Y la forma de predicar el evangelio fue poner mi pecho para que él llorara y llorar juntos. Llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Entonces, hermanos, hay veces el Señor necesita como dejarnos mudos para experimentar la fuerza de la gracia del amor. Ayer hubo una pregunta que me llamó mucho la atención. ¿Es importante la teología para hacer la obra misionera? Yo digo que sí, claro, amén. La teología, me refiero a la reflexión que hago de Dios, de la revelación que he recibido en el Evangelio para ministrar. Y eso está muy bien. Pero también quiero poner la otra contraparte, hermanos. La verdad, esta es una vocación de servicio. Es una vocación de generosidad. Es una vocación que no se hace solo con el intelecto. Eso tiene que bajar al corazón. Me gusta mucho lo que dice John Piper, ¿no? Él dice que Jesús, cuando habla en Juan 20:21, cuando dice, así como el Padre me envió, así yo los envío, él dice algo muy hermoso. Él habla de la ortodoxia de Jesús, que es, ¿cómo se llama? La fidelidad al mensaje del Evangelio. Jesús es fiel en la palabra y da el mensaje con claridad. Pero también habla de la ortopraxis, ortodoxia y ortopraxis, que es la vida que Jesús nos muestra en el Evangelio. Díganme una cosa, ¿qué nivel teológico necesitan ustedes para conocer la vida de Jesús en los Evangelios? ¿Necesitan haber ido a un seminario y haberse graduado de primera a sexto año? ¿Usted lee la vida de Jesús y tiene problemas? ¿Por qué esa vida es tan clara y tan sencilla? Conste, no estoy diciendo que no, nos vamos a preparar lo mejor que pueda, entre más preparado usted esté. Solo que no, algunas veces los misioneros estamos, cuando vamos al campo, somos como monstruos. Tienen una cabezota así, pero tienen unos bracitos chiquiticos y unas piernas así, y parecen morcillos, porque hemos ensanchado mucho el conocimiento, pero no hemos ejercido los brazos para abrazar, los pies para caminar, el corazón para sentir y servir. Esta es una vocación de servicio, esta es una vocación de generosidad, eso es una vocación de entrega. Dice la palabra en Isaías, dice que Jesús era una sola llaga, no había hermosura, no había parecer en él, pero las naciones iban a correr a él. ¿Qué belleza tenía Jesús si era una sola llaga? ¿De qué belleza estaba hablando? No era una belleza física, no era que se había asociado con Arnold Schwarzenegger y habían ido al gimnasio y ahí estaba. No había belleza, no había cosméticos, no había nada, no había lujo, no había trajes, no había nada. Era una sola llaga. Pero nos atrajo a ti y a mí y sigue atrayendo las naciones porque era una belleza diferente, la generosidad, el amor. ¿Me estoy dando a entender? Cuando la reflexión teológica me lleva a tener una vida consecuente con el mensaje de revelación que estoy teniendo, es una bendición. Recuerden, ortodoxia, ortopraxis, fidelidad al mensaje, conocimiento del mensaje, pero una vida de encarnación, una vida de darse. Me decía un hermano costarricense también que está sirviendo, perdón, voy a poner esto aquí que me está calentando mucho la pierna. Él trabaja también sirviendo al Señor en esto de cuidado integral, y entonces él se va a prepararse a Paraguay a un hospital de cristianos, un hospital cristiano, perdón, y para cómo acompañar a las personas que están muriendo. Entonces va
a oncología y a los lugares entonces donde ya las personas están a punto de morir y a cómo acompañarlos hasta el momento final. Él aprendió mucho y me contó muchas cosas, pero me dijo algo que me sorprendió. Dice, ¿sabes por qué vengo tan maravillado de ese hospital? Y yo, no, cuenta. Dice, bueno, mira, es que estuve en medio de neurocirujanos, especialistas extraordinarios, gente con varias especialidades, gente realmente preparada, me dice. Pero me dijeron, dentro de cuando hablamos y preparándome para lo que acompañar a los que iban a partir, dice, ¿usted sabe cuál es nuestra misión aquí? ¿Qué es lo que nosotros anhelamos? Lo que anhelamos es que las personas puedan ver en nosotros, en los médicos, a Jesucristo. Queremos encarnar a Cristo de tal manera que el paciente no vea a un médico, vea a Jesús. Y él me decía, mire, que me lo diga un misionero, que me lo diga un pastor, que me lo diga un evangelista, es normal porque, bueno, hemos sido llamados, estamos a tiempo completo para esto. Que no debería ser tampoco extrañarse que lo diga un profesional. Pero dice él, que me lo diga un médico, eso me impresionó. Qué hermoso que usted en su oficina, en su estudio, donde sea, cualquiera de nosotros, podamos encarnar a Jesús y que la gente pueda ver a Cristo en nuestras vidas, ¿no? Yo creo que eso sería el testimonio más hermoso. A propósito de lo que decía, ¿verdad? Ayer, cuando llegamos a encarnar, cuando la teología deja de ser solamente algo intelectual, cuando el Evangelio deja de estar escrito en la palabra del Señor y el Evangelio se hace vida y viene a mi corazón y puedo testificar o la gente puede ver a Jesús, hemos llegado a hacer algo. Otro ejemplo. Cuando llegamos fuimos a recorrer el país donde estábamos sirviendo, como unos 5,000 kilómetros. Y le hicimos una pregunta al resto de compañeros, obreros que estaban trabajando ahí. Y les decíamos, mire, nosotros somos unos latinos, estamos a los pies de Jesús, pero también queremos ponernos a sus pies. Porque algo que hemos entendido es que cuando llegamos al campo, necesitamos ver cuál es el equipo de Dios o la comunidad de Dios que está trayendo su reino a ese lugar. No importa que no sea de mi denominación, pero él está sirviendo a Dios. Y si ha tenido más años que yo, ¿por qué no ir a preguntarle cómo hace las cosas? Entonces fuimos y les preguntamos. Y nos dieron respuestas muy bonitas. Una de ellas me dejó impresionado con respecto a esto que estamos hablando. Y recuerden que el tema que estamos hablando aquí es cómo cuidarnos en comunidad los unos a los otros. Entonces, este era un pastor. Y dice, bueno, yo soy pastor porque no hay pastores. En ese país que le estoy hablando son 80 millones de personas y en 80 millones de personas solo hay 5,000 cristianos. De esos 5,000 cristianos hay más o menos unas 34 iglesias que agrupan esos 5,000 cristianos y hay más o menos 20 pastores. La pregunta es, ¿alcanzan 20 pastores para ganar 80 millones de personas? Todavía se necesita mucho, ¿no? Por eso estamos haciendo esta conferencia también, a propósito, para tomar conciencia de que hay naciones que necesitan. Y entonces cuando él dijo, bueno, yo soy pastor porque no hay pastores, pero yo quiero ser evangelista, yo quiero andar predicando. Y entonces le dijimos, bueno, dígame una cosa, aquí estamos, ¿qué tenemos nosotros que le puede servir a ustedes? Dice, bueno, ustedes saben evangelizar. ¿Cuántos de aquí han evangelizado alguna vez? ¿Verdad? ¿Ustedes han discipulado? ¿Hay alguien que haya discipulado? ¿Ustedes han estudiado la Biblia? Wow. Dice, ustedes tienen experiencia de iglesia, porque aquí no sabemos, o sea, cómo nace una iglesia, cómo se desarrolla. ¿Tenemos experiencia de iglesia? ¿Sí o no? Bueno, entonces yo le voy a pedir al final que me haga una lista de todos estos hermanos, porque me los voy a llevar para allá, hermano. Tiene todo lo que necesitamos para hacer el trabajo ya. Pero él me dijo algo. Hasta ese momento yo me estaba sintiendo muy orgulloso, ¿no? Wow, todo lo que tenemos aquí vamos a servir un montón. Y él me dijo, vea, yo le voy a contar cómo yo me convertí. Me dijo este ex musulmán, ahora pastor. Dice, había un par de viejitos, bautistas, dice, a propósito. Eran muy calladitos,
dice. Pero cada vez que yo veía a estos viejitos, decía, así es Jesús. Dice, cómo me abrazaban, cómo me llevaban a su casa, no le importaba que yo fuera musulmán o no. Ellos estaban ahí. Y me dijo, cuando yo veía a estos señores, decía, así es Jesús. Y me dijo, ¿sabe? Lo que realmente necesitamos son modelos. ¿Cómo vive un cristiano en medio de la persecución? ¿Cómo vive un cristiano en medio de la inmoralidad en ese país? ¿Cómo vive un cristiano en la cárcel o lo llevan donde sea? Modelos. Pregunta, ¿se necesitan modelos aquí en Dominicana? Cuando la teología nos lleva a ser modelos, hemos entendido de qué se trata todo esto. ¿Me voy a entender? No es tanto lo que tenemos, hermanos, porque usted lo puede aprender, eso está en los libros, usted se mete a un instituto bíblico, no es lo que aprendemos, es lo que ese aprendizaje hace en mi corazón. Si soy capaz de tener una vocación de servicio. ¿Cuántos? Mire, el privilegio no es que usted y yo le sirvamos a Dios, el privilegio es que Él nos permita servirle. Y eso no son palabras mías, son palabras de Watchman Nee, un hombre que muere en 30 años ahí de cárcel. Ese es el privilegio. Entonces, hermoso, bueno, con todo esto que estamos hablando de Pablo ahí, ¿verdad? Él es consolado con estos hermanos porque cuando podemos vivir el Evangelio, cuando el Evangelio se hace vida, cuando podemos tener esta experiencia, entonces somos cuidadores por naturaleza. Dice, también apoyaban a Pablo económicamente. En el libro de Filipenses, Pablo dice, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de mostrarlo. Filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Entonces, una forma muy importante de cuidar a nuestros misioneros es que tengan el sostenimiento completo y que puedan hacer la obra del Señor. Timoteo y Epafrodito consuelan a Pablo, pero ustedes conocen bien la certeza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Reciban a Epafrodito en el Señor con toda alegría y honren a los que son como él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Entonces, compañeros de camino que están con Pablo ahí, ¿verdad? Que pueden ministrarlo porque conocen las realidades. Una de las maneras que estábamos diciendo, y quiero nada más subrayarlo, de cómo cuidar a los obreros es saber dónde están. Mire, una de las veces que más me sentí cuidado fue, mi esposa y yo, y aún participaron todo el equipo, es que un pastor me llama de Costa Rica y me dice, mira, queremos ir a visitarlos. Y la verdad es que todos los años una familia, muchos recursos, dice, nos vamos a Israel, pero ya he ido como 3 veces y ya conozco eso. Yo quiero ir donde están los misioneros. Y vinieron. Y entonces estuvieron con nosotros y además iba una persona que no era creyente y gracias a Dios recibió a Jesús allá ¿verdad? Al ver cómo vivían los misioneros y todo lo que pasaba, esta persona se convirtió a Cristo. Pero fue muy hermoso decir, mire, yo puedo pasear, podemos usar este tiempo para pasear, pero queremos estar con ustedes. Y vinieron y estuvieron con nosotros, compartieron la palabra, compartimos el pan, compartimos tantas cosas. Y les quiero decir algo, cuando esta gente se fue y nosotros los dejamos en el autobús de Esmirna, que se iban donde vivíamos, hacia Estambul, que tomaban el vuelo y se iban, mi esposa y yo cuando regresábamos lloramos como niños, porque fue como si nos hubieran arrancado un pedazo de alguien, porque vivieron con nosotros, caminaron con nosotros, rieron con nosotros. Tal vez estas personas, mire, esas personas no eran especialistas en cuidado integral, para nada, solo el pastor, pero me sentí cuidado, amado, respetado. No sé si me estoy dando a entender, no es solamente 5 puntos para cuidar a un misionero, es una actitud, es una vida.
También cuidado profesional, ¿verdad? Dentro del círculo habíamos dicho el cuidado de Dios por nosotros, el cuidado que tengo que tener yo mismo, y el cuidado que tengo que tener por mi familia, mi comunidad, el cuidado que tiene la iglesia o las agencias misioneras. Número 5, el cuidado profesional. Sí, tenemos que muchas veces recurrir a médicos, psiquiatras, psicólogos y otras personas que también forman parte del equipo de gente que puede ayudarnos a cuidar mejor a nuestros obreros. También hay una red de cuidado, ahí ahora en España, donde el Señor nos permite, estamos viviendo en España, pero no servimos específicamente a España, servimos desde España a las regiones donde están nuestros obreros. Pero algo muy bonito que se está haciendo es, participé y seguimos ahí trabajando en eso, estamos haciendo una red de todos los médicos cristianos, de todos los psicólogos cristianos, de todos los abogados cristianos que hay en España, de tal manera que si algún obrero viene y tiene necesidad, tener ¿cómo se llama? Como un menú de gente que está disponible para ayudarnos. Así es que no tenemos que hacerlo todos solos, hermanos. No tenemos que hacer todo el cuidado nosotros. También una forma de cuidar es saber canalizar, tener recursos, saber personas, ¿verdad? Algo que estamos haciendo en Costa Rica, que me gusta mucho porque está avanzando bastante en cuidado integral. Gracias a Dios tenemos bastantes obreros. Entonces, ahora cada vez que llega un obrero, hay médicos que se han dispuesto, entonces hay exámenes de sangre, exámenes de eso, exámenes de lo otro. Hay una serie de profesionales que están ofrendando su tiempo y su profesión, como decía el hermano, atendiendo y usando las herramientas para que nosotros podamos sentirnos atendidos o cualquier otra cosa y podamos descansar y luego continuar con la tarea. Entonces es una red bien grande de cuidado. Bien, algunos factores por los cuales necesitamos hacer cuidado integral. ¿Cuáles son los factores de estrés que se dan en el campo? Bueno, número 1, hay necesidades reales que muchas veces no son satisfechas. Salud integral, tanto en el país de origen como, ¿cómo se llama? Ahí en la actualidad, la familia que vive en el país de origen. Muchas veces estamos sirviendo y pasan cosas. Les cuento rápidamente. El año pasado y inicios de este año ha sido en la vida de mi esposa y mía no sé, como que vinieron todos juntos. Murió mi tía, que era como mi segunda mamá, de cáncer, no pude ir a verla. La hermana mayor de mi esposa le dio su segundo cáncer y la operación. La hija de la hermana mayor de mi esposa, de esta que superó ya ahora su segundo cáncer, una chica muy linda, una cristiana preciosa, 33 años, con 3 hijos, le dio un cáncer en la sangre. Superar todo eso. Nuestro nieto menor tuvo un problema en un testículo y tienen que operarlo. Cuando le hicieron los exámenes de sangre le encontraron una enfermedad terrible. Y bueno, no les canso, hermanos, fueron como 6 o 7, pero una cosa y otra seguidas. Entonces hay momentos que uno dice, Señor, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Qué pasa esto? Pero qué hermoso es cuando hay una comunidad que uno le comparte a los compañeros de equipo y juntos oramos y hemos ido viendo la mano de Dios sanando a uno, haciendo milagros y todo lo demás. Y recuerdo algo muy bonito, fui a Costa Rica y ahí vi a esta tía que murió y me dice mi mamá, mira, tu tía te anda buscando porque dice que no puedes irte sin que hable contigo. Entonces fui a ver qué era lo que quería y ese día me dijo, mira, me acaban de descubrir un cáncer en el pulmón. Oramos, nos abrazamos, no le había dicho a nadie, entonces la invité a que hablara, oramos, las abrazamos, le di un beso y yo nunca pensé que esa iba a ser la última vez que veía a mi tía. La quiero mucho porque en mis momentos más difíciles, cuando era muy travieso y todo, mi tía siempre me abrazó, me cuidó, me amó y me trató muy bien. Y tenemos una relación muy preciosa. No la vi más, pero qué hermoso fue que en aquel momento pudiéramos orar y despedirnos. Entonces, ahí pasan cosas y eso a veces viene y te golpea. Pero lo importante de esto es que a pesar de que hayan situaciones de estas que te estresan, que vienen problemas, ¿cómo poder contar con compañeros, con hermanos que nos cuidan y nos ayudan?
exceso de trabajo, hay veces hay mucho que hacer, comunicación transcultural. Déjeme contarle algunas cosas. ¿Eso por qué produce mucho estrés? Porque muchas veces pensamos que es solo aprender el idioma verbal. Pero habían estos eran unos obreros que estaban trabajando en África y ellos tenían una relación muy bonita con la etnia esta. Y resulta que cada vez que los invitaban, ellos se bañaban y se perfumaban y se ponían. Y entonces veían que los de la etnia los querían, pero los trataban a distancia, no los dejaban acercarse mucho. Y ellos siempre estaban preguntando, ¿pero qué pasa? Y cuando ya aprendieron bien el idioma y tuvieron la confianza, le dijeron a uno de la tribu, oiga, ¿qué es lo que pasa? Que es que ustedes, cuando nos invitan y vamos, ustedes nos tratan de largo. Y dice, es que ustedes huelen a muerto. Y entonces, ¿cómo huelen a muerto? Entonces se dio cuenta que cuando alguien en esa tribu se moría, lo bañaban, lo perfumaban y lo mandaban bien guapo para el otro lado, ¿no? Entonces, claro, cuando los misioneros se bañaban y todo, le olían a muerto y no querían acercarse, ¿no? Casi no se bañaban, dice que si no se bañaban, bueno. Me doy a entender, esa es una comunicación no verbal. Había un distanciamiento. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Bañarse el día anterior o no ponerse perfume ni nada y entonces ir ahí, ¿verdad? Después, otra de los, esto se llama lenguaje no verbal y que no entendemos en el lejano oriente, ¿cómo se llama? En el oriente, allá en estos países de Japón y todo ese lugar, en el lejano oriente, hay un país en donde la costumbre es que cuando alguien se va a casar, la madre del esposo se va donde la madre de la novia, bueno, en este caso el novio y la novia, y se ponen de acuerdo, hacen el contrato y se casan. Entonces llega esta mujer, la mamá del muchacho, se reúne con la señora para hablar del matrimonio y en eso que va a hablar le pone un té con un banano. Dicen banano, aquí un plátano, un banano, ¿verdad? Un guineo, pone ahí. Y entonces cuando ve eso, ella, la señora, hablan de todo menos del matrimonio. ¿Por qué? Porque resulta ser, cuando ya la gente que conoce el contexto, que nunca se sirve un té con un guineo, jamás. Eso es un mensaje subliminal, más que un mensaje subliminal, un mensaje muy claro. Lo que le estaba diciendo es, mire, su hijo no se puede casar con mi hija, porque mi hija pertenece a un estrato social y su hijo a otro. Esto no puede ser. Entonces yo me ponía a pensar, si yo hubiera sido, yo me tomo el té, me como el banano y empiezo a hablar, pero no sé nada, ¿verdad? Hay mucha comunicación de eso y entonces uno pasa muchas vergüenzas y cosas feas y eso produce mucho estrés porque uno se siente muy tonto. Hay veces se puede reír, hay veces no. Y entonces tenemos que aprender a trabajar con todas esas cosas. Bueno, también hay prioridades ministeriales, expectativas, algunas expectativas que yo mismo me impongo, ¿verdad? O que las mismas situaciones de ser obreros nos imponemos a nosotros mismos y eso también algunas veces hay que trabajarlo porque presenta mucho estrés. También hay conflictos con la cultura, los valores, el honor, sobre todo la cultura en la que nosotros nos desenvolvíamos. Ahí tengo un librito que se llama Honor y Vergüenza. Es una reflexión muy bonita de un obrero precisamente que habla de todo esto, ¿verdad? Lo que produce el honor. En el mundo musulmán el honor es muy importante. Cuando un chico se convierte, por ejemplo, o una familia se convierte, porque es que no la quieren. Es que literalmente ha pisoteado el honor de toda su familia. Entonces no se merece vivir, hay que matarlo. O sea, no está ensuciando el honor de toda la familia. Y una de la forma en que yo conseguí mi visa ya era como periodista. Y entonces, aunque yo no sabía nada de periodismo, ahí tuve que aprender, ¿verdad? Entonces, lo que hacía era escribir temas y todo lo demás. Y uno de los temas que escribí fue la diferencia entre una sociedad dirigida a la comunidad y una sociedad dirigida al individualismo. Entonces, aunque
nuestra América todavía es una comunidad que se dirige, somos una sociedad que se dirige a la comunidad, América, Asia y los países donde servimos, África, todo eso es una sociedad hacia la comunidad. Países un poco más hacia el individualismo, Estados Unidos, Europa, y cada vez nuestros países también, aunque no hay una sociedad totalmente pura, hay combinaciones. Pero bueno, les digo esto porque una de las cosas que tuve que aprender es que algunas de las cosas que nos rechazan no tiene que ver tanto con la religión, sino con la cultura, ¿verdad? Por ejemplo, para nosotros es importante el tiempo, andamos midiendo el tiempo y todo. Y yo muchas veces me sentaba a tomar té con ellos y podía pasar 4 o 5 horas. Y ellos tomando té y haciendo y todo eso, ¿verdad? Y yo tengo que hacer esto y con 5 o 6 cosas. Luego, para ellos no es importante el individuo, es importante la comunidad. En la universidad tomaban nuestros exámenes y los corregían delante de todos y todos se burlaban de nosotros y nosotros nos sentíamos todos mal. Pero para ellos lo importante no es usted, es que todos aprendan. En una sociedad dirigida a la comunidad, uno puede predecir los eventos porque ahí lo que piensa el grupo es lo que va a suceder, no lo que piensa la persona. Y podía seguirles hablando de una serie de cualidades y situaciones que se dan. Y si uno no conoce eso, piensa que es que no lo quieren, piensa que es solo asuntos religiosos, pero cuando uno ya conoce la cultura, le es más fácil relacionarse y poder hacer el ministerio. Pero mientras eso pasa, hay cuestiones de tensiones, hay cuestiones que uno tiene que ir aprendiendo. ¿Cómo es la cultura? ¿Cuáles son los principales valores? ¿Verdad? Para nosotros, para ellos un valor es la seguridad, muy, muy importante. Ahí el que roba es muy mal visto. Por eso ahí no hay tantos ladrones como en América, ¿verdad? Y en fin, hay unos valores que en América son muy importantes o en nuestra cultura occidental y en ellos no tanto y viceversa. Esos cambios de valores, de cultura, tenemos que irlos aprendiendo para entender también y esos son factores de estrés. Trabajo versus servicio, que mucha gente está viendo lo que estamos haciendo y muchas veces no conocen qué está pasando y tienen expectativas. Mantener relaciones en el lugar donde estamos trabajando también trae bastante estrés, dificultad de moverse en la cultura. Algunas veces nos cuesta manejarnos dentro de la cultura, situaciones que no sabemos, cómo movernos, al principio también, mientras lo aprendemos, trae bastante situación. Clima, tráfico, ruido. Uno de los lugares más tremendos donde he podido ir a visitar compañeros es allá en el África subsahariana, cerca donde han estado unos hermanos de Dominicana, aquí también, que han estado sirviendo allá. Y había un lugar que se llama Dagana, es en el África, en Senegal, donde estaban unos compañeros. Ahí el clima es tan difícil, hay tormentas de polvo, entonces nuestros obreros lo que tenían que hacer es que cada 3 meses salían a la ciudad, que es Dakar, a poder tener algún tipo de quitar un poco de estrés. Entonces también tiene que ver mucho eso, cómo es el clima, cómo es el tráfico, el ruido. Muchas veces la culpabilidad trae mucho estrés de no tener las mismas condiciones de los nacionales. Algunas veces por necesidad tenemos que vivir como extranjeros y depende de la visa que tengamos, tenemos que vivir en un estatus diferente, aunque estemos ministrando gente de bajos recursos y eso a veces trae incongruencias o dolor a nuestro corazón. ¿Y cómo manejar eso? Las relaciones familiares, de equipo, entre los nacionales, relaciones internacionales, fuera o con otras organizaciones o con otras gentes que están fuera, son producto de estrés. También tomar relaciones relevantes. Estar midiendo el progreso, los resultados, la necesidad de ser cuidado, la aceptación, no sentirnos aceptados en la comunidad o en el lugar donde estamos sirviendo. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? ¿Qué pasa cuando regresemos? Si estamos a punto de terminar nuestro periodo y no sabemos a dónde vamos. Preocupación excesiva por las familias, familias versus ministerio. Moverse con frecuencia y dejar solo la familia, finanzas, soledad y aislamiento, cómo usar el tiempo libre, recreación y ejercicio, expectativas de regreso
y ahí lo dejé. Uno puede seguir usando, hay muchas otras cosas. Entonces, si alguien pregunta, bueno, hermano, ¿por qué es que se necesita hacer cuidado integral? Es que cada uno de estos tiene un nivel de estrés. Y si usted comienza a sumar todos los niveles de estrés, a veces estamos manejando hasta 500 niveles de estrés y lo que tiene uno que manejar son 150, estamos sobregirados. Y si no tenemos cuidado nos vamos a quemar también. Y tenemos que tener cuidado con el agotamiento, con que las personas se quemen.